Bueno, voy a arrancar, pues se sumó mucha gente y para actualizarles el estado de salud de Roberto Navarro, porque hay muchas preguntas. Roberto Navarro, recuerden, fue atacado el lunes cuando estaba en un hotel céntrico, en una reunión de trabajo. Lo empezó a insultar un hombre. A insultar, a insultar, a insultar. Roberto se paró para pedirle que pare de insultarlo y vino otro y le pegó de atrás en la cabeza. Eso le generó un fuerte hematoma del lado externo de la cabeza. Roberto está internado en este momento porque por su condición de anticoagulado, por otra cuestión de salud y por su edad, tiene que haber un monitoreo constante de que ese hematoma que hay del lado externo no se derrame hacia el lado interno. Por ese motivo le están haciendo una tomografía cada día y las primeras 48 horas son críticas porque puede suceder dentro de las 48 horas esta situación. La novedad que me comunicó la familia es que ayer le hicieron una segunda tomografía, le habían hecho la primera el lunes, ayer la segunda. La segunda tomografía dio bien, ¿sí? O sea, no se ve ese derrame, pero estamos dentro del periodo crítico de 48 horas de espera. Mañana Roberto sigue internado, sigue internado. Mañana le van a hacer otra tomografía. Y en el caso de que esa tomografía también dé bien, mañana o pasado ya podrá irse a su casa, pero con un cuidado especial por varios días más, por lo menos una semana, por esta situación. Ese es digamos, el resumen clínico. Agradece y mucho, tanto él como la familia, la enorme cantidad de mensajes que llegaron. Obviamente él no está todo el tiempo con el celular, él está muy dolorido. Y bueno, y estamos todos pendientes de su salud y de su recuperación. Todos también muy agradecidos por los mensajes de apoyo tanto a Roberto como al Destape, porque la verdad que es un ataque personal a Roberto Navarro, es un ataque grupal al Destape. Roberto Navarro es el dueño de un medio de comunicación donde laburamos 300 personas. Y sorprende también la magnitud de la repercusión que tuvo el ataque al dueño de un medio importante. Hay muchas noticias importantes, estamos en medio de un duelo por el fallecimiento del Papa, hay muchas novedades económicas, me voy a meter con eso ahora. No es que seamos el centro del mundo, para nada, y lo que menos queremos es estar hablando de que golpearon y agredieron a Roberto Navarro, porque no queremos que pase y porque sabemos que aún si nosotros les decimos que nosotros vamos a estar acá, que no vamos a cambiar lo que decimos, que el miedo no nos paraliza, que vamos a seguir haciendo el periodismo que hacemos, que es un periodismo que dice las cosas que alguien no quiere que se digan, y por eso ese periodismo es atacado y no otro, aún así eso puede generar en alguien decir, che, la verdad que si le pegan a Navarro, ¿qué pasa conmigo? Bueno, yo espero que no suceda. Repito, ayer entre la cantidad de mensajes que recibí de muchísimos colegas muy preocupados y muy convencidos de que tenemos que seguir haciendo este periodismo. Y la verdad que ayer me acordaba, cuando a uno que ahora está cubriendo en el Vaticano le negaron un café en un bar, fue un escándalo nacional, a Nelson Castro. ¿Se acuerdan? Le negaron un café y se hablaba de atentado a la libertad de expresión y comunicados por todos lados y qué sé yo. Acá le pegaron fuerte al dueño de un medio de comunicación. Y el presidente, que hace rato promueve e incita la violencia política y el odio, y dijo hace unos días, la verdad que no se odia lo suficiente a los que llamó sicarios disfrazados de periodistas, que son los que piensan distinto que él, y ese fue el contexto del ataque a Roberto, el presidente siguió en estas horas con esa diatriba sistemática en contra del que piensa distinto. Y voy a repetir y repetir y repetir que los periodistas no tenemos ningún privilegio por ser periodistas. Los periodistas tenemos que aceptar las críticas, aceptar la disidencia, reconocer si nos equivocamos, y eso se llama hacer una fe de ratas o corregir cuando podemos equivocarnos en algún dato, etc. Nos pueden criticar, no somos vacas sagradas, eso no existe. Criticar a un periodista no es atentar contra la libertad de expresión. Pero una cosa es criticar, otra cosa es disentir y otra cosa es incitar a la violencia
contra determinados periodistas que no piensan, en este caso, como el presidente. Es algo muy distinto. Es algo muy distinto. Dicho esto, les repito la situación. Roberto sigue internado. Hoy le hacen una segunda tomografía y si le da, perdón, una tercera tomografía. Si da bien, esperemos que pronto ya pueda estar en la casa y se recupere y vuelva lo antes posible, porque obviamente todos lo extrañamos. Dicho esto, tengo varias cosas para comentarles y sobre todo en esto de hacer los homenajes al Papa, porque veo que hay mucho homenaje al Papa que implica dejar de laburar. No es nuestro caso, lo homenajearemos laburando más. Quiero compartir, antes de meterme en la cuestión económica y en la muestra diario del fracaso de Milei, que es el nombre del editorial, porque todos los días tenemos una muestra de cómo fracasa lo que dice Milei que es su genial plan económico, que se sostiene pasando la motosierra, corriendo al Estado y no emitiendo. Y todos los días demuestra que es mentira y que para sostener ese plan necesita intervenir sobre el dólar, intervenir sobre la tasa de interés, intervenir sobre los salarios y pedir plata prestada, porque si no, no se sostiene. Entonces ya no es que el mercado funciona solo, que la cosa se resuelve corriendo al Estado del medio. No, no, el Estado interviene y mucho. Pero quiero arrancar con un tema que me parece importante, que es un comunicado que hizo el SIN, ¿sí?, que es el nucleamiento de todos los rectores de las universidades nacionales, que se los quiero mostrar porque realmente la situación es preocupante. Sin salarios dignos no hay universidad pública. El SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, advierte que la situación salarial de docentes y no docentes de las universidades es crítica. Mostremos algunas partes del proyecto. Sin salarios dignos de la universidad pública, el Consejo Interuniversitario Nacional advierte que la situación salarial de los docentes y no docentes en las universidades es crítica y solicita a las autoridades nacionales un plan de recomposición que devuelva dignidad al salario de las y los trabajadores de la educación superior. Pone un poquito más. Las autoridades de las universidades públicas de la Argentina manifestamos nuestra profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan trabajadores docentes y no docentes, el desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre de 2023, o sea, asumió Milei, y marzo de 2025, es de más del 80%, lo que acentúa la precaria situación salarial de los trabajadores de la educación superior, que en su amplia mayoría perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. Esta crítica situación deteriora día a día la realidad personal de cada docente y no docente y de las instituciones públicas en su conjunto, afectando gravemente su normal funcionamiento. Reafirmamos que no hay educación superior pública de excelencia ni universidad pública sin salarios dignos para los trabajadores de la educación superior. Reiteramos nuestro pedido a las autoridades para la mesa paritaria. Es importante esto porque lo contábamos esta semana, lo contaba Lucía Rodríguez Bosch, está pasando que muchos docentes e investigadores tienen la misma vida que vos y que yo y tienen que llegar a fin de mes. Y sostienen, hasta que en un momento viene una universidad privada y le dice, mira, yo te pago el doble. Y se van al sector privado. O los convocan de afuera y se vuelven a ir. Recuerden que hubo, en su momento, durante el gobierno de Cristina, un proyecto de repatriación de científicos que se habían ido, porque en la anterior época de dólar barato e inflación cero, mandaron a los científicos a lavar los platos, como fue durante los 90. Y muchos se fueron, y muchos volvieron también durante el gobierno de Cristina. Y está pasando eso. Entonces, vamos hacia un país en el que donde el que pueda pagar una universidad privada va a tener a los mejores docentes, que estaban en la universidad pública. Entonces, los que no podemos pagar, yo no hubiera podido ir a la universidad, ni yo, ni muchos de los que están escuchando, no sería quien soy sin haber podido acceder a una universidad pública y de calidad. Si esto sigue así, nos vamos a quedar sin la universidad de calidad pública que teníamos. Hay un tuit de Rodrigo Quiroga, docente e investigador del CONICET. Lo comentábamos esta semana porque el gobierno suspendió los ingresos al CONICET de cerca de 800 investigadores que habían concursado para eso y no los dejan entrar. Y acá muestra, Rodrigo, dice, los universitarios perdimos tanto poder adquisitivo que necesitaríamos un aumento del 50% para recuperar lo perdido desde el 2023. Recuperar lo perdido. Simplemente ven el gráfico, está todo en rojo. No hay
no hay mucho más que explicar. Y entonces en este tren de homenajes a Bergoglio, que veo que suspenden actividad legislativa, ayer tenían que haber una interpelación por el caso Libra en el diputado, la suspendieron para hacerle un homenaje al Papa. Mañana tenía que haber tratamiento de ficha limpia, ley que yo critico y que es básicamente una ley de proscripción en una democracia. Pero bueno, la tiene que tratar el Senado y la tiene que, ojalá, rechazar. Lo suspendieron por hacer un homenaje al Papa. Bueno, ¿qué decía el Papa sobre un país sin universidad? A ver. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. En eso Argentina tenemos buena fama porque ¿cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero? Bueno, ya que hay muchos homenajes al Papa, yo quiero recordar algo que conté el año pasado y que sigue vigente, y es que desde las universidades le acercaron a la Cámara de Diputados un proyecto para hacer una consulta popular. Una consulta popular vinculante, algo que está en el artículo 40 de la Constitución, que se los muestro, que garantice el presupuesto universitario. Porque recuerden que Milei vetó un aumento al presupuesto universitario. Y el artículo 40 de la Constitución permite hacer una consulta popular vinculante, la ley de convocatoria no podrá ser vetada, y el voto afirmativo por parte del pueblo lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Traigo esto porque yo sé que hubo integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional que fueron al Congreso, le llevaron esta idea de hacer una consulta popular vinculante a diputados, y hubo incluso diputados que le dijeron, ¡qué buena idea! ¿Quién la tendría que llevar adelante? Bueno, ustedes, porque lo que dice la ley después que reglamenta esto, es que justamente la Cámara de Diputados es la que tiene que impulsar esto. Entonces yo diría, en vez de hacer tantos homenajes al Papa en la Cámara de Diputados, sería bueno que agarraran esto y por lo menos lo intenten llevar adelante, porque si no, no va a haber guita en las universidades. El Papa les decía que no hay país y no hay futuro sin universidades. La semana que viene hay ya planteado un paro de los trabajadores universitarios y nos vamos a quedar sin universidad pública. Yo sé que no son todos los diputados. Yo sé que no son todos los diputados. Sí, que hay diputados que los recibieron, sé del diputado Daniel Goyán y sé de algunos que intentan y laburan este tema. Pero, en tren de homenajes al Papa, pongan el presupuesto universitario, que en este momento está en riesgo. Y la consulta popular es un buen ejemplo. De hecho, la única vez que se usó también fue con la intervención de un Papa. Se usó consulta popular no vinculante en el caso del conflicto con Chile por el Beagle. ¿Se acuerdan? Les muestro la boleta, porque la tenemos ahí, fue esta. Y en ese conflicto también intervino, en ese caso, el Papa Juan Pablo II. Y después Alfonsín hizo una consulta popular no vinculante, pero que decía votar sí significa expresar la conformidad del ciudadano en los términos de la conclusión de las negociaciones de la República, con la República de Chile para resolver el diferendo relativo al Beagle. Intervino el Papa de ese momento, Juan Pablo II, y se hizo esa consulta popular. En ese caso era no vinculante. Bueno, se podría hacer una consulta popular vinculante por el tema presupuesto universitario, siguiendo los planteos del Papa Francisco de que no hay país sin universidad. Ojalá los diputados dejen de hacer homenajes al Papa y hagan un homenaje en serio que tenga que ver con esto. Cerrado el capítulo universitario, que me parecía importante arrancar por ahí. Vamos a lo económico. Recién lo comentaba Candevoto, se los voy a volver a mostrar. Ayer hubo un cable de la agencia Bloomberg firmado por Ignacio Liberadol y Daniel Flatley, donde dan cuenta de que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que es el hombre que vino hace unos días a la Argentina, que fue un movimiento muy importante y muy fuerte, y un gesto muy importante y muy fuerte de parte de Donald Trump, en medio del quilombo global que tienen, su ministro de Economía enviado a la Argentina por un día a reunirse con el ministro de Economía argentino y con el presidente Javier Milei. Cuando estuvo acá le preguntaron sobre si había una posibilidad de una inyección directa del gobierno norteamericano y no había dado precisiones. Bueno,
Ayer este cable de Bloomberg da precisiones, ¿sí? Y dice que el Tesoro norteamericano está dispuesto justamente a utilizar un fondo de estabilización, como le llaman, un fondo de estabilización cambiario, para apoyar a la Argentina. Estoy leyendo el segundo párrafo. Si algo sucede, que no sea por su culpa. Siempre y cuando, dice, siempre y cuando Milei siga el curso de sus políticas económicas. Es importante esto porque ayer Milei salió a celebrarlo en su cuenta de Twitter, lo salieron a celebrar volviendo a criticar a los que decíamos, ¿para qué viaja tanto a Estados Unidos? Más de 10 viajes hizo Milei a Estados Unidos. En general no viajes de Estado, sino a recibir premios y a juntarse con la secta de la ultraderecha internacional. Y ayer, a partir de esta novedad y de este cable que les acabo de mostrar, el propio presidente tuiteó: me parece a mí o es un muy buen momento para revisar los dimes y diretes de los periodistas operadores mentirosos y los econochantas sobre mis viajes y visitas. Espero sus respuestas, Ciao. Bueno, va la respuesta, si quiere, presidente, y nos encantaría algún día entrevistarlo, si usted tiene tiempo y ganas de ser entrevistado periodísticamente, que es la siguiente. Esta es la muestra diaria de su fracaso. Milei y la secta económica a la que representa dice y repite que el Estado es un estorbo, que no se tiene que meter en nada, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se soluciona simplemente sin imprimir billetitos, y que el mercado tiene que funcionar solo, y con eso, quitándole al Estado de encima, va a andar. Y todos los días, por eso es la muestra diaria del fracaso de Milei, todos los días muestra lo contrario. Milei asumió y primero tomó una decisión de Estado de hacer una devaluación fuerte. Después tomó otra decisión de Estado que fue hacer una tablita cambiaria del 1%. Después tomó otra decisión de Estado que fue mantener una tasa por encima de esa devaluación del 1% para garantizar el negocio financiero. Después tomó otra decisión de Estado que fue frenar las paritarias. Más intervencionismo estatal que eso no hay. Sin eso, no tendría los números que tiene. Pero además, decía, haciendo eso y pasando la motosierra y reduciendo lo que él llama el déficit en obra pública, en jubilaciones, en universidad, como mostré recién, en salud, en educación, simplemente con eso el país sale adelante, recompone reservas y todo anda fenómeno. Bueno, fracasó, porque no recompuso reservas y por eso tuvo que ir a pedir otro préstamo más, otra deuda más al FMI, organismo, como ya he mostrado muchas veces, caracterizado por Milei como nefasto. Y como que era el lugar donde los gobiernos que fracasan en sus políticas económicas van a pedir dinero para patearle el quilombo al próximo gobierno. Eso decía Milei del FMI y eso hizo Milei. Y ahora, con la inyección de guita del FMI, con la inyección de guita del Banco Mundial, con la inyección de guita del BID, aún así es evidente que nadie le confía, porque todos saben que esa inyección de guita es hasta octubre, con suerte. Con suerte. Esa inyección de guita que vino toda junta y que se la van a patinar, no va a estar el año que viene para pagar la deuda que hay que pagar. Esa inyección de guita, que los que dicen voy a invertir en Argentina, pero si invierto, quiero llevarme los dólares que gane. Entonces Milei dijo, te saco el cepo, perfecto. Pero tiene que haber dólares para llevarse, con cepo o sin cepo. Sin cepo y sin dólares, no hay nada. Y esos inversores saben que el FMI cobra primero. Por ende, si hay dólares se los van a dar al FMI, no a ellos. Entonces no está llegando la plata. Entonces, como no llega nada, apostaban todo al RIGI, ese régimen de regalo del país para empresas, y ni aún así vinieron porque no le confían. Ahora, efectivamente, Milei logra, por eso dice, me critican la visita. No, Milei tiene una relación privilegiada evidentemente con Donald Trump. Es evidente. Y va y le pide una nueva escupidera, que es filtrarle a Bloomberg que estás dispuesto a que si me explota todo, salir vos a respaldarme. Bueno, es la muestra diaria de que no confía en que no explote.
no de que ha tenido un logro maravilloso. Si Estados Unidos sale a decir, si te explota todo, yo te cuido, siempre y cuando hagas lo que yo te digo, que es lo que no te cuentan. O sea, esa coma no es menor. Lo que estás reconociendo es que no te están funcionando las cosas. Y que te está salvando efectivamente la relación privilegiada que tenés con Donald Trump, que tiene interés en su disputa global con China, de que haya un tipo en Latinoamérica que repita sistemáticamente el mantra de que hay que alinearse con Estados Unidos y cortar relaciones con China. Ese tipo es Milei. Porque Brasil no repite eso, porque Chile no repite eso, porque Uruguay no repite eso, porque Colombia no repite eso. Pues nadie repite, ni Perú no repite eso. China acaba de inaugurar el puerto más grande, ahora inauguran otro en Brasil también. Y los está financiando China. Nadie repite eso, el único que lo repite es Milei. Y es la explicación, entiendo yo, de esta relación privilegiada que tiene con Donald Trump. Pero es, repito, una muestra de su fracaso y del sometimiento a Estados Unidos. Ayer lo celebró Marcos Galperín. Bloomberg publica, el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración Trump estaría dispuesta a ofrecer al gobierno de Argentina una línea de crédito específica si un shock global pusiera en peligro la recuperación económica del presidente Milei, y Galperín tuitea arriba de eso, esto es una mega noticia, es como entrar a la OTAN en términos de defensa, pero financieros. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización, como bien dice, militar, que están los países de Europa, de Rusia para acá, y Estados Unidos. Adivinen qué significa. Que Estados Unidos es el que decide posguerra mundial, por Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace Europa en materia de defensa? Es una entrega de soberanía, la OTAN, a Estados Unidos, que está a un océano de distancia de Europa, pero toma decisiones en nombre de los europeos. Entonces lo que está contando acá Galperín, bueno, es que efectivamente quieren lo mismo acá, pero en términos financieros, que quedemos sometidos a los Estados Unidos. Y hago un paréntesis porque ayer justo hubo una novedad vinculada a Galperín muy interesante, que es que Mercado Libre, ustedes saben, Galperín tiene él su domicilio en Uruguay para no pagar impuestos patrimoniales en la Argentina. En Uruguay ni siquiera lo tiene en Uruguay, lo tiene en una zona franca, en Montevideo, para que su empresa tampoco pague los impuestos ahí. Genera muy pocos puestos de trabajo, pero tiene la sede en Uruguay. Pero después la empresa está manejada por trusts desde distintos lugares del mundo. Uno en Nueva Zelanda. No hay Mercado Libre en Nueva Zelanda, claro, pero el trust está allá. Otro en Países Bajos. Tampoco hay Mercado Libre en Países Bajos. Y estaba radicada originalmente en Delaware, uno de los estados norteamericanos que funciona como guarida fiscal, donde tampoco hay Mercado Libre. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Mercado Libre se muda de Delaware a Texas. La mudanza no implica camiones de mudanza, nada de eso. Simplemente tenían una casilla postal y la mudan a Texas. No hay mucho que hacer. Este es el documento oficial donde le anuncian a la SEC, a la comisión, a lo que vendría a ser la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, le anuncian la mudanza y le dicen las razones por las cuales nos mudamos. Entonces yo leí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, lo leí y lo traduje. Dice, el estado actual de la compañía como una corporación de Delaware, ubicada físicamente en Texas, requiere que la compañía cumpla con las obligaciones de impuesto a las franquicias en Delaware. Para el periodo más reciente del impuesto a la franquicia, la compañía pagó aproximadamente $250.000 en impuestos de franquicia al estado de Delaware, los cuales ya no serían necesarios si se completa la reubicación a Texas. O sea, se mudan para no pagar más impuestos. De una guarida fiscal a otra guarida fiscal. Es interesante esto porque esto es lo que propone Milei para la Argentina. Que las provincias compitan entre ellas a ver quién le cobra menos impuestos a las empresas. Que van a ir mudando su sede fiscal, las que puedan. Hay empresas que no, una petrolera labura en un lugar, pero las que puedan mudan su sede fiscal de acuerdo a quién les cobra menos. Pasa mucho acá en la Argentina, que hay muchas empresas que producen en la provincia de Buenos Aires, pero tienen su sede fiscal acá en la ciudad. Entonces no pagan impuestos donde producen, sino que lo pagan donde tienen la sede. ¿Y dónde tienen la sede? Donde pagan menos impuestos. Y esa competencia termina en cero. Bueno, ayer incluso se hizo eco, ayer no, hace unos días se hizo eco el propio Elon Musk de esta decisión,
que decía Breaking, Mercado Libre se va de Delaware. Y Elon Musk puso, en este punto, cualquier abogado que recomiende la constitución de una sociedad en Delaware está cometiendo mala praxis. Bueno, Elon Musk está en Texas, igual que ahora Marcos Galperín. Bueno, cierro este paréntesis para volver a la Argentina y hablar de precios. Lo vamos a hacer famoso, repito, a Federico Furiase, director del Banco Central, hombre de Luis Caputo, de la consultora Anker, junto con Santiago Bausili, bueno, toda esa banda que hoy maneja la economía argentina, y que estuvo en TN y dijo que no hay motivos para que haya inflación. A ver. Hoy en Argentina no hay razón macroeconómica para que haya inflación. Hay superávit fiscal. Sí. No se emite más, de hecho cada vez hay menos cantidad de dinero porque el superávit fiscal lo absorbe. Sí. La demanda de dinero se está recuperando porque baja la tasa y baja la inflación y tenés un banco central recapitalizado. Y un esquema cambiario donde el dólar flota libremente entre 1.000 y 1.400. Sí. No hay razones macroeconómicas. Ahora, saliste del cepo, Sí. no hay emisión monetaria, el nivel de precio lo determina la emisión monetaria. ¿Y por La qué cantidad de hubo- dinero está fija. ¿Y por qué Unilever y Molinos Bueno, pusieron a ahí 9? tenés. Después retrocedió Entonces, Molinos. Bueno, porque justamente se generó una expectativa de que iba a haber una salida del cepo A 1.400. y que podías tener una devaluación. Bueno, no hay condiciones macroeconómicas para una devaluación y curiosamente le preguntan, pero entonces, ¿qué pasa con las empresas que aumentan los precios? Otra muestra diaria del fracaso intelectual de Milei. Si solamente se resuelve la inflación no imprimiendo billetes, ¿por qué tuvieron que pedirle a las empresas que retrotrajeran los aumentos de precios? Si no estaban emitiendo, ¿por qué las empresas aumentaban? ¿No era que no había formadores de precios? Bueno, más de Furiase ayer en TN. Quedan 2 minutos, quiero aprovecharlos con creo que es Premio Nobel de Economía, se llama Guillermo Moreno, y a vos te va a interesar lo que dijo, mira. Cuando a vos se te dispara la inflación, la armonía que hay entre precios y dólares se rompe. ¿Pero vos crees que hoy un control de precios funcionaría? Control de precios ¿O tratar de regular los precios de alguna manera? no se regulan, se conversan. Los precios se conversan. Se conversan. Precios se conversan. Eso es lo que ustedes no entienden. Bueno, justamente, nosotros somos lo anti-Moreno. Las empresas puedan hacer lo que quieran. Las empresas pueden hacer lo que quieren, pero ¿cómo? Si salieron a apretarlas por todos lados. Por todos lados. Salieron incluso a hacer cosas como un mapa de los lugares donde habían aumentado los precios. Me encanta, yo estoy re a favor de eso, pero me hace acordar a Augusto Costa cuando hacía precios cuidados. ¿No era que el Estado no tenía que intervenir? Que las empresas pueden hacer lo que quieran, que son fantásticos los monopolios, que con los monopolios no aumentan los precios y que solo aumentan los precios cuando se emiten billetes. ¿Cómo es posible que Unilever y Molinos aumentaran los precios si no imprimen billetes? ¿O será que no es la única razón? Como venimos sosteniendo hace tanto. Y voy a repetir, porque ya sé que no es ni imprimiendo cero billetes, ni todo culpa de las empresas formadoras de precios. La inflación es multicausal, hay un montón de cuestiones para solucionarla, y no es que si falló el plan de Milei de que no haya inflación sin imprimir billetes, hay que salir a imprimir billetes. Y si falló el plan de Moreno de apretar a las empresas, bueno, ahora hay que no apretarlas. ¿Sí? No es la palabra apretar, no hay que decir, che, vamos a ver tus costos. Es lo que hacía Augusto Costa. Augusto Costa se sentaban con las empresas, con los costos. Las empresas decían, tengo que aumentar 10% y le decían, decime de dónde sale eso. Y ahí lo lograban frenar. Se resuelve laburando. No hay soluciones mágicas para esto. Bueno, el que habló de este tema también ayer aquí en el Destape fue Héctor Daer, secretario general de la CGT. ¿Qué dijo? Por supuesto, el caso de los estatales fue más burdo, porque en el mismo día o al otro día que firman, no que firman, sino que le imponen a los estatales un aumento, ¿no? Terminan generando la apertura del cepo con una devaluación que en principio fue de un porcentaje importante. Hoy no sé dónde estará la paridad cambiaria, pero lo que no se frenó fue el aumento y la remarcación de precios. Yo creo que en estos días vamos a tener los precios a dónde se ponen, ¿no? Porque a esta versión de que los supermercados no reciben
aumento de precio, eso fue post levantamiento del cepo, pero la semana anterior se estaban cubriendo todos porque el imaginario de la especulación financiera era que el dólar se iba a 1.400, se iba a 1.350, etcétera, etcétera. Entonces cada uno se posicionaba en un precio con su imaginación. Bueno, efectivamente esto que dice Daer pasó. Bienvenido Daer, que se enteró de que venía sucediendo esto y finalmente hizo un paro, casi pidiendo disculpas y anunciando que finalmente se va. Entonces no va a tener mucho poder de fuego un tipo que anuncia su jubilación. Pero bueno, ayer igualmente Daer dijo lo que efectivamente pasa, que ya habían remarcado los precios y que si algún precio no aumentó es porque ya había aumentado antes. Igualmente, quiero compartirles dos notas, una publicada en El Destape por Rodrigo Núñez, ¿sí? Les recomiendo que la lean, dice, lean, de evaluación detectan aumentos de hasta un 25% en supermercados, ¿sí? Un estudio privado reveló el comportamiento de una serie de productos seleccionados dentro de las principales cadenas comerciales con el fin de verificar empíricamente la evolución de los precios y efectivamente encontraron todo esto. Y otra nota del colega Leandro Renú, en este caso en página 12, donde dice las aceiteras le declaran la guerra al gobierno, de esa Bunge y Cañuelas, que tienen el 60% del mercado, les avisaron a los supermercados que solo venden productos con aumentos del 9% y que no bajarán las listas. Ya dejaron de entregar y solo Molinos aceptó vender sin incrementos. Así que diga lo que diga el gobierno, esto está sucediendo. Y además voy a volver a mostrar el laburo que hicimos ayer, porque creo que vale la pena para que se entienda. Sobre todo en estos días donde el gobierno va a insistir en las bondades del dólar barato. No me voy a meter ahora, simplemente lo recalco. Recuerden que el dólar barato es el fin de nuestra industria. El fin. Y la última vez que tuvimos dólar barato fue en los 90. Cerraron industrias, millones de personas quedaron sin laburo y es lo que va a pasar mientras sostengan este dólar ficticio hasta las elecciones, simplemente para hacer un negocio y tratar de ganar las elecciones este año. Ahora, aún así, yo me tomé el laburo de ver qué pasa con los alimentos en dólares. En dólares. Argentina, un país en pesos que produce alimentos, tiene aumento de precios de alimentos en dólares. Y se los quiero ir mostrando, porque creo que vale la pena, en el sentido de que te dicen, bueno, pero ahora vas a ganar más en dólares. Bueno, eso siempre y cuando tengas algún tipo de paritaria, porque además las paritarias están por abajo de inflación y el gobierno las está pisando. Pero quiero mostrarles el precio en dólares, cómo va aumentando. En estos gráficos que les muestro, les pido que vengan a YouTube, igualmente se los cuento, tengo una barrita celeste, que es, hice un Excel, ténganme cariño, hice un Excel, le puse colores, bueno, la barrita celeste es lo que recibió Milei del gobierno anterior del Frente de Todos. Y después las barritas que en degradé van haciéndose cada vez más violetas, son el gobierno de Milei. Bueno, el pan valía $1.46 el kilo cuando asumió Milei. Hoy vale $3.13 al dólar oficial. Si lo quieren al blue, 2,59. O sea, duplicaron el precio del pan en dólares. Duplicaron el precio del pan en dólares. La harina pasó de 54 centavos de dólar el kilo a 77. 50% de aumento en dólares. El arroz pasó de $1.67 el kilo a 1,80. Aumentó menos, pero aumentó. Fideos secos de $0.92, como lo recibió Milei, este es el fideo seco tipo visero, todo esto son las mediciones del INDEC, a $1.30. O sea, un 50% en dólares aumentó. Tengo más. Sí, hice una selección. Esta es importante porque son los peores aumentos. Esta es la carne. La carne. El asado, cuando asumió Milei, el kilo de asado valía $4.50. El kilo de asado. Hoy vale $10. O sea, duplicaron el precio del asado en dólares. ¿Tu sueldo se duplicó en dólares? Carne picada común. Cuando asumió Milei, en dólares. Esto es siempre, perdón, no hice la aclaración. Es el precio
de ese momento con el dólar de ese momento contra el precio de hoy contra el dólar de hoy, ¿sí? Bueno, carne picada común pasó de $2,82 a 6. Duplicaron el precio en dólares de la carne picada. Paleta, $4.25 a 9,64. Duplicaron el precio de la paleta. El cuadril de 5,30 a 12. La nalga de 5 a 12. Y el pollo entero que mide el INDEC, 1,53. Valía cuando subió Milei, hoy vale 3,20. Entonces, precio en dólares. Duplicaron el pollo, amigos. El pollo, que era la carne barata. Tengo un par más. Digo, para que simplemente lo vean, acá tengo aceite, tengo leche en polvo, que me parece un dato importante. La leche en polvo por 800 gramos salía $4.12 cuando asumió Milei, hoy sale $9.30. O sea, más que duplicaron la leche en polvo, que perdón la expresión, pero es la leche de los pobres. Es leche diluida en agua, que cada vez la estiran más para tener litro de leche. ¿Sí? Tengo el dulce de leche. Tengo la docena de huevos que pasó de $1.50 a 3,28. Duplicaron la docena de huevos. Le digo a Guillermo Francos que efectivamente tiene una empresa donde hacen huevos. Bueno, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, sabe de lo que hablamos. El azúcar aumentó. Ahí en el azúcar ven una baja al principio porque ya habían aumentado mucho durante el gobierno de Alberto Fernández, pero volvió a subir. La yerba mate, el jabón en pan, la lavandina, etc. Y este mismo gráfico se puede ver al revés. Que si tenés $1, ¿cuánto comprás de estos mismos productos? Entonces el gráfico se ve al revés. Con $1, cuando asumió Milei, comprabas 700 gramos de pan. Hoy comprás 300. O sea, te robaron la mitad del pan. En dólares. En dólares. Con la harina comprabas 1,8 kg. Ahora compras 1,3 kg. Te robaron medio kilo de harina. El arroz está parejito, ahí lo ven, igual bajó. Los fideos, comprabas 500 gramos de fideos con $1, ahora compras mucho menos, compras el 70% de eso. Sigamos mostrando, porque digo, esto es para cuando te digan, no, mirá, el dólar está barato, eso está buenísimo para la economía, para vos. Comprás la mitad del aceite. La mitad del aceite. Perdón, te fuiste a la carne, ¿no? Sí, ahí te digo el de carne. Asado. Con $1 comprabas 200 gramos de asado, hoy compras 100. Con $1 comprabas 200 gramos de asado, hoy compras 100. Con $1 comprabas 350 gramos de carne picada común, hoy compras 170. Compras la mitad de carne picada. Y así puedo seguir. Tengo todos los gráficos, lo mismo pasa con la nalga, con el cuadril, con el pollo. Con el aceite, con el azúcar, la yerba, el jabón. Este es el dólar baratito, ¿eh? Es re barato. Las cosas cuestan el doble, en dólares. Ojalá a muchos de ustedes se les haya duplicado el sueldo en dólares. No lo creo. Así que esta es una de las cuestiones importantes, porque el gobierno, y esto lo ha contado muy bien Mariano Martín, ha tomado la decisión de no convalidar paritarias que estén por encima de inflación. Por ende, no solo no van a alcanzar a la inflación, que ya se perdió un montón el año pasado, sino que tampoco van a alcanzar al dólar por más barato que lo pongan. Bueno, ayer se refirió a esto también Héctor Daer aquí en el Destape. Hay que tener una proyección para entender cómo generamos puestos de trabajo genuinos y no que siga aumentando la precariedad que este gobierno, a partir del resultado de la ley Bases, eliminó absolutamente las sanciones a los que toman trabajadores en forma informal y lo único que hicieron es aumentar la informalidad. Por eso digo, digamos, no cabe duda de que no hay que comerse el verso de que en dólares han subido los salarios, porque por más que hayan subido en dólares, los precios subieron muchísimo más, también en dólares, ¿no? Dejando una economía pata para arriba y cada vez más recesiva, ¿no?
Bueno, ahí estaba el resumen de Héctor Daer, que es lo que señalaba yo con los datos que da el INDEC cruzando los precios contra el precio del dólar. Y quiero volver a compartir, ayer hubo un testimonio de un repartidor de una de estas aplicaciones que hay de reparto de comida, porque muestra que no solo los salarios no acompañan al dólar, que los precios aumentan el dólar, sino que obviamente cada vez hay menos consumo. Y eso impacta en los trabajadores de aplicaciones, que muchos de ellos son trabajadores que estaban en el sistema formal, que los echaron y que se pusieron a hacer eso para tener un mango. Y contaba esto, mirá. El día a día, y está peleado, está duro. Bajó mucho el consumo. ¿Qué pasa? Yo laburaba en una logística que hace 6 meses cerró. Se fueron, brasileros se fueron. ¿Qué hice? Agarré la bici. Como yo, hay un montón de chicos. Entonces, ¿qué pasa? Somos muchos repartidores y la demanda es menos, cada vez menos. El número es fácil, 2 más 2 es 4. ¿Récord de horas pedaleadas en este caso? 12, 350 kilómetros en un día. Casi Mar del Plata. ¿Qué vas a hacer? Hay días buenos y hay días malos. Mirá, yo calculo que estamos tocando fondo. Va a llegar un momento que va a tener que levantar. Pero hay que tener esperanza. Esperanza no se pierde nunca. Yo soy argentino y de acá no me voy. 12 horas por día, 350 kilómetros pedaleando. Sin derechos laborales, sin poder manejar sus horarios como mienten y dicen, porque el horario te lo maneja la aplicación y si no te castiga a través de su algoritmo. Con riesgo de vida, pues está todo el día dando vueltas en la calle, en una calle cada día más alterada, porque aún el que tiene laburo le está costando llegar a fin de mes. Y la verdad que a las 12 horas de estar arriba de una bici o de una moto o de un auto manejando, no tenés los mismos reflejos, no tenés la misma reacción y es un riesgo para vos y para los demás. Entonces todo esto genera un país riesgoso. Todo esto genera que haya riesgo de vida para estos chicos que se quedaron sin laburo y fueron a estas aplicaciones, y aún en las aplicaciones dicen, no solo somos un montón, entonces cada vez hay menos laburo, sino que hay menos laburo porque cada vez hay menos consumo. Bueno, en este contexto salió finalmente el informe que les comentaba ayer que iba a salir y está el informe de Cifra, el centro de investigaciones que tiene la CTA con Pablo Manzanelli a la cabeza, que es realmente muy interesante porque muestra que además en este proceso lo que estamos viviendo es una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital. Primero les muestro el gráfico de paritarias contra inflación. Sí, este es un gráfico del CEPA, perdón, que muestra qué va a pasar qué está pasando con las paritarias, que es la linita azul, y cuál es la proyección de inflación, que es la linita naranja. Básicamente, la línea azul de paritarias va para abajo, la línea naranja de inflación va para arriba. Y esto es importante porque la inflación siempre es una discusión sobre distribución de la riqueza. Cuando ustedes escuchen inflación, lo que se está discutiendo es quién se queda con la plata. Esa es la discusión. Distribución de riqueza. En este caso, mala distribución. Porque cuando la inflación va más rápido que los salarios, lo que hay es una transferencia de ingresos de nosotros los trabajadores hacia el sector del capital. Y ahora sí voy al informe de Cifra, porque muestra, por un lado, cómo ha bajado sistemáticamente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Para los que estén viendo, esto arranca a finales de 2015, es básicamente una línea para abajo, con algún pequeño repunte, pero es una línea para abajo. Hoy, según este informe, los trabajadores participamos del 44% del ingreso, cuando en 2016, cuando asumió Macri, lo que dejó Cristina fue 51%. Todo eso pasó de nuestros bolsillos a los bolsillos de los más ricos. Hay otro dato de este informe de Cifra que se los quiero mostrar porque me parece muy relevante, que es así como les mostraba que si los salarios bajan y la inflación sube, lo que es transferencia de riqueza, también hay una discusión entre salarios y productividad. Bueno, estas dos líneas muestran la productividad, que es cuánto produce cada trabajador, y su salario. Las dos líneas bajan, porque efectivamente bajó la productividad en los últimos años, pero baja mucho más la línea del salario que la línea de la productividad. O sea, el trabajador siguió produciendo más de lo que fue remunerado. El salario bajó
25 puntos y la productividad bajó 13. O sea que el salario bajó el doble que la productividad. Significa que nosotros con salarios más bajos seguimos produciendo, por ende, esa diferencia también es transferencia del trabajo al capital. Y está el cálculo que hicieron desde Cifra de cuánto es esa transferencia, esa diferencia entre salario y productividad. Pon el siguiente, esto es año por año, ¿sí? Lo calculan, vieron que quieren calcular el dólar blue o al oficial. En el que quieran es un montón, ¿sí? Todos los años y va creciendo. Hay una transferencia sistemáticamente, un diferencial entre productividad y salarios. Y vamos al número final, al número global, que es la pérdida de ingresos de los asalariados alcanzó 164.000 millones de dólares en el periodo 2016-2024. Esa suma desciende a 126.000 millones de dólares si se lo valoriza según el dólar paralelo. Al que quieran es un montón de plata. Al que quieran. ¿Quieren al dólar paralelo? Son 6 créditos con el FMI que el sector asalariado le transfirió al sector privado. Son brutales los números. Son brutales. Y cierro con el acompañamiento a todo esto, porque esto de verdad que sería imposible. Todos estos datos son públicos, yo no estoy revelando nada secreto, simplemente estoy eligiendo qué datos les muestro. Si me tomo el trabajo de ver si los precios aumentan en dólares, si me tomo el trabajo de ver qué está pasando entre las paritarias y la inflación, si me tomo el trabajo de leer este informe y ver cómo hay una diferencia entre salario y productividad y cada día vamos perdiendo, etcétera. Y si me tomo el trabajo de pensar, básicamente, si todas estas cosas que Milei dijo que se solucionaban tan fácil, se están solucionando de la forma que decía Milei. Y la verdad que no pasa. La verdad que no pasa. Milei es mucho más intervencionista que todos los gobiernos a los que Milei criticaba. Bueno, esto que hacemos nosotros, y que no les gusta que lo hagamos, bueno, no lo hacen en otros lados. No solo no lo hacen, sino que dicen que este gobierno es maravilloso y que todo el resto tenemos que pedir disculpas. Por ejemplo, Luis Majul, mirá. Estamos hablando de los dólares financieros, del dólar blue. Y ahora está sucediendo, por supuesto que en la Argentina siempre hay que decir está sucediendo, porque después puede suceder otra cosa. Sí. Que después del cepo, cuando muchos apostaban a que el dólar se fuese a la punta de la banda, a 1.400 o más de 1.400, el dólar está convergiendo, digamos, hacia los 1.000. Cuando muchos decían que Milei, el presidente, Milei, economista, era un charlatán, por las ecuaciones y las cuentas que hace en base a la cantidad de dinero en circulación, y la extiende y sostiene que con una base monetaria no amplia, el valor del dólar sería de 600 pesos, y con una base monetaria amplia el valor del dólar sería 921 pesos, creo que era, ¿no? Y muchos economistas se reían de eso y daban pronósticos a sus clientes que iban por lo contrario. Deberían tener la humildad de decir, che, la verdad que la cosa va para otro lado. Uno no sabe si Majul no lo entiende, entonces simplemente elige creerle al gobierno, o si Majul lo entiende y deliberadamente miente porque quiere o por dinero. Lo cierto es que no hay ningún economista efectivamente que diga que este dólar ficticio y barato sea una buena idea para la Argentina. No lo hay. Ahora, ¿van a pasar algunos días o semanas o tal vez meses donde esto no explote? Puede ser. Entonces nos tendremos que aguantar a Majul diciendo, ven, todos los días, ven que no explota, ven que no explota, ven que no explota, ven que no explota. Y el día que explota va a decir, bueno, va a cambiar de bando y va a ver con quién se alinea de nuevo. Esto no va a funcionar, no funcionó nunca. No funcionó con Martínez de Hoz, no funcionó con Menem, no funcionó con Macri, no va a funcionar ahora. Y no es un deseo, y no es nada, simplemente análisis histórico y económico, y evidencia. Y evidencia.
Y se ve que la línea bajó para todos, porque Trebuch también ayer salió a decir que tenemos que pedir disculpas. Mirá. La inmensa mayoría de los argentinos se cagan de hambre, esto es cierto también. No hay duda de esto. Como hay tantos argentinos que se cagan de hambre, ganó Milei. Si no hubiese ganado Massa, no hay duda de esto. En Argentina la inmensa mayoría no llega a fin de mes. Hay situaciones de notoria problemática con el tema del empleo. Vaya que puede haber variables que se están modificando. No hay duda que es un país empobrecido, no hay ningún tipo de duda de esto. Y que hay situaciones muy complejas y de notoria injusticia en la Argentina. De esto no hay duda, estamos lejos del paraíso. Totalmente. Pero los datos están demostrando que muchos de los agoreros de turno se confundieron y no pidieron disculpas, pero te obligan a rezar por el Papa. La mejor manera de rezar por el Papa es hacer honor a un principio rector del catolicismo, que es pedir disculpas, pedir perdón. A mí me gustaría, mi editorial versó hoy sobre eso. Sí, te escuché. Pidan perdón. Mirá si vamos a tener que pedir disculpas por contar que tienen pisadas las paritarias, que los salarios hace un año que están abajo de inflación, que solamente algunos salarios recuperaron dentro del sector privado registrado, que el dólar barato es un negocio para los amigos de Caputo y para los importadores, que este dólar barato va a fundir a las industrias, y eso ya generó cerca de 200.000 despidos en la industria argentina. Mirá si vamos a pedir disculpas por marcar las mentiras del discurso económico y sectario de Javier Milei. Mirá si vamos a pedir disculpas por decir que el índice de pobreza no es cierto. ¿En dónde bajó la pobreza? Mirá si vamos a pedir disculpas por insistir en que tener el acuerdo número 23 con el FMI cuando los 22 anteriores fueron una calamidad para la Argentina es una buena idea. Mirá si vamos a pedir disculpas por decir que mientras el mundo se protege y sube aranceles, nosotros eliminamos barreras antidumping que van a destruir aún más nuestra industria. Mirá si vamos a pedir disculpas por plantear que la Argentina, por ser un país importante, tiene que tener relaciones con todo el mundo y no simplemente someterse a los intereses de Estados Unidos, rompiendo relaciones con su principal socio comercial, que es China, y con su segundo socio comercial, que es Brasil. Mirá si vamos a pedir disculpas por decir que la Argentina tiene que quedarse en los bloques que pudo integrar el Mercosur, ojalá volver al BRICS. Mirá si vamos a pedir disculpas. Bueno, qué maravilloso. Yo de vuelta no sé si es que no lo entienden o ya están tan ciegos y tan enceguecidos por las prebendas o por su propia ideología que no pueden ver que esto históricamente termina mal y que lo único que hicieron fue patearlo hasta octubre para ver si pueden tener un resultado electoral interesante que les permita ampliar su base en el Congreso y, si no sostenerse ellos en el gobierno, ser un obstáculo para que el próximo gobierno pueda revertir toda esta calamidad en la cual someten a millones de personas a la miseria planificada todos los días. Bueno, Can Devoto, se recuperó la